¿Cómo Ujú. es? Ya. Buenas noches con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, en la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, en la carrera de Educación Inicial. Un saludo cordial al magíster Anthony Cabrera Ludeña, docente de la asignatura Filosofía de la Educación. Nosotros somos del primer curso paralelo A. El día de hoy vamos a presentar el panel de discusión con el tema Fundamentos teóricos de la filosofía de la educación. Integrantes. Como moderadora, mi persona es Silvia María Ramírez Bravo, primer panelista Marisol Cecibel Quesada Morocho, segundo panelista John Gabriel Cueva Zarango. Introducción del tema. ¿Qué es filosofía? La filosofía como saber o la perspectiva filosófica. La filosofía se constituye como el saber más general y a la vez más profundo sobre la realidad, porque se ocupa del conocimiento del ser en toda su amplitud a la luz de sus últimas causas y primeros principios. El pensamiento filosófico nace y se desarrolla en una determinada cultura y, por lo tanto, no está libre de supuestos, pertenece a una tradición y está incardinado en un medio sociocultural. El conocimiento filosófico se caracteriza por estar reflexiva y críticamente fundado, por su exigencia de coherencia interna y adecuación a la realidad, y no por su realización práctica en una determinada cultura. La filosofía de la educación se constituye como un tipo de saber práctico. Esto significa que se trata de un saber de y para la acción. Es un conocimiento en y desde la acción. Objetivo: describir los fundamentos teóricos de la filosofía de la educación para relacionarlo con las funciones sociales e interpretar los retos educativos. A continuación, los panelistas van a presentar los subtemas. De educar. Poesis y praxis, filosofía de la filosofía griega. Poesis, producir un objeto como resultado. Praxis, acción transformadora que, de algún modo, queda en el sujeto que obra y perfecciona. Arte requiere creatividad, habilidades, imaginación y sensibilidad. Educar no es fabricar objetos, es guiada por valores, responde a exigencias morales y sociales, comprometida completamente con la formación integral del ser humano. Por esta razón, la filosofía griega considera que educar es una praxis, en la que el educador actúa como un artista respondiendo a cada situación única que va más allá de lo técnico. Educar como arte, semejantemente a la agricultura o medicina, ya que el cambio nace desde su interior, no de influencias externas. El educador es un artista artesano que guía con conocimiento, intuición y sensibilidad. La creatividad y prudencia son claves. Educar como arte más que técnica. Los problemas que deben enfrentarse en la educación se inscriben en una amplia red de cuestiones intelectuales, morales y normativas que impiden considerar esta labor como un trabajo. Decía Maritain que la educación es un arte que imita las vías que la naturaleza sigue en sus propias operaciones. La educación se sitúa más en implicar la creatividad personal que en la obsesión mecánica del trabajo técnico. La filosofía de la educación y otras ciencias. ¿Por qué es importante? Porque da sentido a la práctica educativa, define los fines y valores de la educación, orienta las decisiones pedagógicas, forma docentes críticos y conscientes. ¿Qué es la filosofía de la educación? Es la reflexión profunda y crítica sobre la educación. Analiza qué es educar, para qué se educa, quién es el ser humano educable y hacia dónde debe orientarse la formación. En el texto base se define como una aproximación filosófica al conocimiento de la educación que busca comprender sus fundamentos y mejorar la práctica pedagógica. Aportes a la labor docente, brinda fundamentos y no solo técnicas, permite educar con sentido
y no por costumbre. Ayuda a clarificar los valores que guían la enseñanza, una teoría más práctica para una educación humana. ¿Con qué ciencia se relaciona? La antropología explica que el ser humano y por qué puede ser educado. La psicología describe el aprendizaje y el desarrollo. La sociología estudia el contexto social y cultural. La pedagogía es organización y acción educativa, ética, valores, normas y sentidos de la formación, filosofía de la cultura, transmisión cultural y construcción de identidad. La idea clave. Educar no es solo enseñar contenidos, sino formar personas capaces de vivir plenamente en sociedad. La conclusión, la filosofía de la educación se apoya en otras ciencias para comprender al ser humano y desde esta base orienta la acción pedagógica hacia la transformación personal y social. A continuación, la ronda de preguntas. Para el primer panelista, ¿qué entiende por educar? Ayudar a las personas a aprender, crecer y desarrollarse en conocimientos, valores y habilidades para la vida. Segunda pregunta, ¿qué significa realmente que la educación sea un arte? Significa que no es solo la transición de información, sino un proceso creativo que requiere la habilidad del educador para moldear a las personas, despertar su curiosidad y adaptar sus métodos a las necesidades únicas del estudiante. ¿Qué estrategias pueden utilizar los educadores para fomentar el pensamiento crítico? Hacer preguntas que inviten a pensar, promover debates y análisis de casos, incentivar a investigar y a reflexionar. Cuarta pregunta, ¿qué significa el término griego de praxis en el contexto filosófico? Es la acción que une pensamientos y práctica para transformar la realidad. Para el panelista 2, ¿con qué ciencias se relaciona la filosofía? Con la antropología, psicología, sociología, pedagogía, ética, filosofía y la cultura. Segunda pregunta, ¿qué entiende usted por filosofía de la educación y cuál es su importancia? Es la reflexión profunda y crítica sobre la educación. Analiza qué es educar, para qué se educa, quién es el humano educador y hacia dónde orientar las formaciones. Tercera pregunta, ¿por qué se considera que la filosofía es la base de toda práctica del ser humano? Porque nos enseña a reflexionar, razonar y cuestionar el porqué de nuestras acciones. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los aportes a la labor del docente? Brinda fundamentos y no solo la técnica, permite educar con sentido y no por costumbre. Además, ayuda a clarificar los valores de la guía de la enseñanza. Como conclusión, el arte de la educación va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Implica comprender profundamente al ser humano en todas sus dimensiones. La filosofía de la educación brinda el fundamento reflexivo que orienta este proceso, ayudando a definir el sentido, los valores y los fines de la enseñanza.